Si en algún momento me veis sentimental, a punto de llorar o algo semejante, tranquis. Es que estoy analizando Estudio Ghibli. Es imposible no llorar. Y quiero que sepáis que este vídeo ha sido elegido por vosotros y vosotras en Instagram. Así que si aún no me sigues, si quieres participar en este tipo de encuestas, ¿a qué esperas? Sígueme. Te dejo el link en la descripción. Y os digo una cosa, he sufrido mucho con este proyecto. Tanto que he tenido que pedir ayuda a esta bondadosa alma para que me ayude en esta dura caminata. Su nombre es Karen y os dejo con ella para que se presente. Hola, yo soy Karen, conocida en las redes sociales por Karen Hardcore. Soy ilustradora, me dedico al mundillo de la literatura, ilustrando portadas en libros, tanto como literatura juvenil o infantil. He estado ayudando en el libro Mi vecino Miyazaki, dando críticas a una de las películas, y vengo a ayudar a Sergio. Muchas gracias. Pues sin más preámbulos, empezamos. Muy buenas, soy Sergio Jogosa y esto es Arte con H, en una sección llamada Analiza Arte, porque sí, aquí somos así de originales. Hay una anécdota muy graciosa y a la vez aclaratoria sobre el interesante estilo de Miyazaki al contar sus historias. Para esta anécdota tenemos que irnos a 1965, cuando Toei estaba creando la película Garibano Uchuru Ryoko. El final iba a ser la típica historia en la que el protagonista mataba a los villanos y salvaba a la princesa. Un joven Miyazaki que entonces acababa de llegar al equipo hará una propuesta que cambiará todo el fin de la película, y por ende la intención de la misma. Y si en lugar de simplemente rescatar al mundo de las marionetas, ¿qué pasaría si la princesa y todos sus súbditos fueran humanos atrapados en el cuerpo de sus opresores robóticos? Cuando la princesa fuese rescatada, su coraza se resquebrajaría con agua, y así mostraría el rostro de una joven humana en su interior. Esclarecedor, ¿verdad? Así es como Miyazaki comenzó a escalar en la voraz industria de la animación. Se podría decir que Miyazaki empezó a destacar a nivel público en Las aventuras de Halls en 1968, producida por Toei Doga y dirigida por Isao Takahata, con quien acabaría teniendo una amistad y trabajaría más adelante. En este film se muestran ideales que acompañan a este dúo durante toda su carrera. El amor por la tierra, un panorama bélico y la necesidad de cooperación comunitaria son pilares evidentes en su obra. Llegaría la serie Lupin en 1971 por la productora Tokyo Movie Shinsha, tras haber intentado producir una serie de Pip y calzas largas, idea que fue denegada. Podemos ver cómo en la serie no fueron acreditados, pero es imposible no ver la mano de Miyazaki en su diseño y el cambio de moral de la serie que encabezó los ratings por la mejoría en el guión y los diálogos, mostrando un Lupin más bondadoso. En 1972, con la misma productora, salió a la luz Las aventuras de Panda y sus amigos, teniendo a Isao como director y Miyazaki como guionista, idea que nació tras el reiterado intento de producir una serie de Pipi, pero que por problemas con los derechos les fue imposible. Entonces fue cuando a estos dos jóvenes artistas se les ocurrió dicha película. Podemos ver cómo al final consiguieron lo que querían. Esta película será un gran referente a la hora de crear Totoro. En la obra, la cual está enfocada en niños, se puede apreciar el intento de educar hacia la alegría, la paz y el entusiasmo por la vida, utilizando paisajes con pueblos tras los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Esta serie tal vez os suene un poco más. Heidi fue mostrado al mundo en 1974 por Nippon Animation, teniendo a Isao como director y a Miyazaki como animador. Y es que el alma de Estudio Ghibli siempre ha estado con nosotros en nuestra infancia, educándonos con series o películas que desprenden amor a la vida. Centrándose esta vez en la vida en los Alpes, podemos ver cómo la serie trata temas como los vínculos afectivos que cambian a lo largo de los años, una experiencia de vivir entre la naturaleza, un mundo infantil que se encuentra con el adulto, tan bien situado en un ambiente de posguerra donde las estaciones son importantes para la narrativa y los personajes, mostrando la naturaleza como la idea de libertad y la ciudad como una prisión impuesta por una sociedad en la que no se decidió estar. Y bueno, y es que fue por una serie de viajes que hicieron a Suiza Miyazaki y Takahata, debido a que tenían que captar la esencia de todo ese mundillo.
pero no solamente en lo que es las formas de los lugares, sino también la impregnación de todos esos colores. Un claro ejemplo que podemos ver es en la escena de Heidi, cuando Heidi se sorprende al ver las montañas arder. Todo eso se consiguió mediante el esfuerzo en observar los paisajes, captar esos colores debido a la estación que iban alternando. Tal efecto consiguieron en la escena gracias a lo que es toda la documentación previa, y esa documentación es básicamente los bocetos, en las pruebas a color, y en este caso que usaron acrílico y acuarela y tuvieron que hacer varios experimentos, consiguiendo así un efecto más pulcro y más característico. Segunda protagonista femenina en esta lista, donde el personaje masculino representa una amistad y no un amor para la protagonista. Y tenemos a Clara. Decidme en cuántas series para niños y niñas de esta época tienen a un personaje de peso inválido. En Heidi se muestra la pérdida con toda su crudeza desde la perspectiva de la niña, y como estamos empezando a ver en un largo patrón, la intención de plasmar buenos valores a la juventud. Y si pensabais que Heidi y Marco se parecían mucho, es porque estaban creados por los mismos artistas. Donde podemos encontrar otras de las ideas que le interesaban a Miyazaki de Pippi Calzas Largas, como que fuera acompañado por un monete. Marco es una historia emocionante y cruda, toda una travesía desde Italia hasta Argentina en los años 70, creando un contexto histórico real, mostrando un costumbrismo que recuerda a Marcelino Pan y Vino. ¿Os acordáis de esta serie? ¿Cómo ha evolucionado Europa en tan poco tiempo? La historia muestra la naturaleza como medio, mostrando valores de maduración temprana con el personaje mediante una dura historia que será la inspiración en ciertos temas para La tumba de las luciérnagas y Chihiro, mostrando cómo la vida da cal y arena y mostrando la sociedad en un binomio donde el amor y el odio están muy cerca. En esta serie trabajan artistas que más adelante formarán parte de Ghibli. En 1978, Isao y Miyazaki dirigirán a la par Conan, el niño del futuro. Obra donde lo político y lo social tienen un trasfondo importante en un clima de Guerra Fría, mostrando la naturaleza de la supervivencia representando ideales ecologistas. Los diseños, el enfoque en un público familiar y los aviones nos muestran que Miyazaki está poniendo parte de su alma. También podremos ver cómo empieza a utilizar el rojo como elemento de destrucción unido a la oscuridad. En la obra la naturaleza renace y es capaz de perdonar al ser humano. De nuevo se muestra la pérdida y la maduración de personajes jóvenes pero fuertes, mostrando importancia en la amistad para tenerlo en cuenta al observar los conflictos. Tras esto llegará Ana de las Tejas Verdes en 1979, dirigido y guionizado por Isao pero con ideas de Miyazaki. Nos muestran un ambiente costumbrista y literario como ya habíamos visto en Heidi y Marco, ofreciendo un relato sincero de la niñez y su proceso de maduración, la amistad, el amor, la competitividad y las emociones en situaciones cotidianas, mostrando procesos vitales en la juventud y presentando lo que es importante y lo que no, una búsqueda del sentido de la vida y el esfuerzo por un futuro mejor. En el mismo año saldría Lupin, el castillo de Cagliostro, por Tokyo Movie Shinsha, siendo Miyazaki director y trabajando en parte del guión. Como vimos anteriormente, suavizará temas haciéndolo menos canalla y borrando la sexualidad, usando colores y técnicas que recuerdan a posteriores obras, mostrando aviones y otros elementos en el lenguaje de Miyazaki con un guión por encima del promedio de Lupin. 2 años después, en 1981, llegó Harinko, dirigido y guionizado por Isao con su mano derecha Miyazaki, y otros tantos que después pasarían por Ghibli. Realismo, costumbrismo y drama humano son la ensalada para esta obra. En 1982 llegó de manera completamente independiente Goshu, el violonchelista, dirigido y guionizado por Isao en una producción de 6 años, con unos artistas que lo hicieron por amor al arte y con gran dedicación, mostrando la historia de un niño con sensibilidad en comunicación con la naturaleza, mostrando de manera nostálgica el ambiente rural y presentando el primer paso a un cine más personal, siendo la semilla de lo que más adelante germinará como Ghibli. Miyazaki dirigió entonces Sherlock Holmes en 1984, junto con Kyosuke Mikuriya. La serie, con una alta proyección política, duró 26 capítulos, pero Miyazaki solo se quedó hasta el 6º, marchando para trabajar en Nausicaa del Valle del Viento, donde ya podemos ver todas las bases en los que se asentarán la gran mayoría de las producciones de Ghibli,
con la productora Topcraft, productora que después del gran éxito de Nausicaa pasaría a llamarse Ghibli. Esto significa para los creadores una productora que presentaría nuevos vientos para la animación japonesa, donde los artistas serían tratados como artistas y no como oficinistas, donde por fin podrían proyectar sus ideas sin miedo a que la productora entorpeciese el proceso. Un dato curioso es que también existe un tipo de avión llamado Ghibli. Este tipo de aviones eran aviones con los que trabajaba el padre de Miyazaki, aviones que Miyazaki estudiaría en profundidad, pues incluso podemos ver algunos diseños dentro de sus mismas películas. La primera obra del estudio fue El castillo en el cielo, en 1986, dirigido por Miyazaki. En esta obra se cuenta la lucha contra el militarismo, la sabiduría y el amor de un pueblo humilde, mostrado con Pazu y el anciano que le cuenta que es la piedra de su colgante. Una relación de amistad y dos niños que luchan hasta el final, siendo la naturaleza también parte importante en la trama, y podemos apreciar también cómo volvemos a tener a una protagonista. Durante todo el film vemos dos tipos de animación. La primera, la que seguramente vais a recordar más, es la más parecida a Marco y Heidi. Pero hay una animación antes de comenzar toda la historia de la película. El film empieza con una intro musical, pero ¿os dais cuenta de cómo empieza esa intro? La animación es totalmente diferente y da una sensación de que estamos dentro de un grabado animado. Y eso lo podemos ver tanto en las líneas, en el tramado, la línea sepia tan bonita que tiene por lo que es el fondo. Pero también podemos ver una de las primeras referencias artísticas, y esto es ni más ni menos que las máquinas voladoras de todos los bocetos del artista Leonardo da Vinci. En 1988 llegan dos películas hermanas, Totoro, dirigido por Miyazaki, y La tumba de las luciérnagas, dirigido por Isao, película que fueron llevadas por el mismo estudio a la vez, y que estuvo a punto de dejarlos en bancarrota, agotando a los artistas de este hasta el extremo. Cada una de estas películas representa las vivencias primero de Isao y después de Miyazaki durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Isao dejándose llevar por los reales y retorcidos recuerdos de cómo debió sobrevivir a los ataques que se ven en la tumba de las luciérnagas. Y Miyazaki recogiéndose en la fantasía de ver mejorar a su madre de una enfermedad que en la realidad acabó con ella. Así nos muestran estos dos maestros de la animación como dos historias aparentemente similares en muchos puntos, como puede ser que los protagonistas sean hermanos o hermanas, que deben pasar por un costoso camino hacia la aceptación y la realidad, y el aprendizaje del potencial de la hermandad. Por poner un par de ejemplos, hay varias cosas más, como también por ejemplo que las dos películas empiezan con la premisa de que tal vez la madre no sobreviva. En Totoro podemos ver muchas de las ideas antes de Ghibli que Miyazaki tenía en su cabeza, pero ya maduradas, que gracias a los personajes de fantasía presentan la naturaleza con ansias de descubrimiento como si se tratase de magia pura. Los conflictos de dos niñas al enfrentarse a una madre enferma y la maduración y crecimiento que consiguen con el apoyo mutuo. También se aprecia la bondad y el bienestar de los pueblos pequeños y simples, lugar donde se ubica toda la película. Esta película habla de la supervivencia de un hermano mayor y una pequeña en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, planteado desde la pérdida del hogar y su madre. Esta película resulta interesante porque expone a un personaje que hace lo contrario al resto de protagonistas de Ghibli. Seita intenta sobrevivir y lucha hasta el final, es cierto, pero lo hace error tras error. Decide vivir en la calle antes de vivir en casa de su tía y ayudar en la economía familiar. Comienza a robar en vez de trabajar, como harían otras heroínas de Ghibli. El poco dinero que consigue es mediante una herencia y al final su hermanita, aquella a quien intenta proteger durante el mismo film, muere por desnutrición al seguir a su hermano mayor. ¿Os lo habéis creído? ¿Sí? ¿Pensabais que la realidad era tan simple? La realidad es que esta es una de las películas más desgarradoras de Ghibli, porque los hermanos actúan bien y maduran en consecuencia de la realidad. Pero al ser la obra más realista del estudio, nos muestran cómo a veces ni siquiera eligiendo bien puedes llegar a salvarte. En primer lugar, podemos entender cómo los hermanos vienen de una familia adinerada, por lo que no están acostumbrados a trabajar o malvivir, lo que demuestra la fortaleza de estos chiquillos. Cuando llegan a casa de la tía, podemos entender cómo hay una gran distancia fraternal y cómo realmente a la tía ni siquiera le importa la muerte de su hermana, mucho menos la de los niños.
Si investigamos un poco podemos entender que en esta época se veía a los huérfanos como unos apestados, personas aisladas a la sociedad. No existían ayudas de ningún tipo para estas personas. Pero la familia más cercana se tenía que hacer cargo de ellos como una pesada carga. Cuando vemos que no les ofrece el mismo tipo de comida, porque el hermano mayor no trabaja, podemos preguntarnos, ¿pero qué culpa tiene la pequeña? Ninguna, simplemente ella está obligada a darles de comer y ofrecerles un sitio para dormir, pero cuanto menos gasten, mejor, ya que no son seres útiles para la sociedad. Aquí Isao nos ofrece la primera cucharada de hipocresía de la sociedad japonesa en esa época. Los hermanos, al verse fuera de la sociedad, deciden alejarse de la sociedad y vivir por su cuenta. Sacan el dinero de la familia y delinquen si es necesario. De nuevo, porque la sociedad no los quiere. Cuando vemos que el médico dice que la pequeña sufre de desnutrición, entendemos la frialdad de esta sociedad y de estos médicos, ya que al igual que sucedió en la realidad, la niña sufría de enteritis aguda a causa de la inhalación de los vapores de las bombas. Un mensaje terrorífico cuando nos damos cuenta que a día de hoy este tipo de cosas siguen sucediendo y todo tipo de personas mueren por médicos incompetentes o sin escrúpulos. Una obra antibélica llena de matices que muestra la crueldad y la insensibilidad que produce la guerra, siendo esta una de las películas más alejadas al resto de sus hermanas, trabajando con tonos menos brillantes y con un mensaje desesperante. El final es demoledor. Vemos a Seita iluminado por las llamas de la cremación de su hermana a sus espaldas, mientras recuerda frente a una gran ciudad que representa el progreso de la civilización que tiene como pago la guerra. El final es aún más demoledor cuando entendemos que Seita morirá también en esta ciudad, escena que podemos ver nada más empezar la película, y se encontrará con su hermanita, y se irán juntos en la muerte como estuvieron en la vida. Después de estas dos películas, Ghibli saca Nikki en 1989, dirigido por Miyazaki. Nikki o Kiki, depende de la traducción, es una bruja de 13 años que deja la casa de sus padres para vivir por su propia cuenta. Por supuesto, la película trata la madurez y la pérdida de la ilusión, y por ello la magia, que se puede ver fácilmente cuando Gigi, el gatete que le acompaña, deja de hablar. El final resulta gratificante al ver cómo nuestra protagonista aprende a vivir sin rendirse sabiendo quién es. Un dato curioso que tenemos de esta película es el cuadro de Úrsula. Ghibli confirmó que este cuadro había sido realizado por los alumnos de una escuela especial para discapacitados, solo que Miyazaki agregó la cara de Nikki y uno de los realizadores artísticos hizo unos breves detalles al cuadro. En 1991, Isao nos traería Recuerdos del ayer. Esta es tal vez la película que más representa uno de los pilares del estudio, los recuerdos y la nostalgia como elemento narrativo y constructor hacia un pasado en el que entenderemos cómo nuestra protagonista aprendía sobre la vida y que vive su presente de forma tan intensa. Un tema interesante que toca esta película es el desperdicio de la comida. El dejar, aunque sea solo un poco de comida, significaba toda una falta de respeto a sus compatriotas. Esto lo podemos ver en el pasado de Taeko, donde uno de sus compañeros le dice a la Taeko pequeña que no entiende la regla de dejar solo un plato de comida. Vemos cómo las escuelas japonesas, décadas después de la catástrofe, implantan esos valores a sus alumnos. En 1992, Miyazaki nos traería Porco Rosso. Ubicado en un periodo de entreguerras, con tintes altamente pacifistas, cuenta la historia de un gran piloto que tras ver morir a su compañero es transfigurado en forma de cerdo. De nuevo, aviones, ambiente de guerra, búsqueda de la paz y transfiguraciones son los temas que sustentan esta obra que denuncia el totalitarismo. También promueve de nuevo la amistad y no el amor entre personajes, siendo estos adultos y no niñas o niños como hemos visto que suelen ser los típicos protagonistas de Ghibli. La pérdida y el perdón que en conjunto a todo lo mencionado y optimizando elementos que ya vimos en trabajos como Lupin o Sherlock Holmes, nos presenta cómo Miyazaki, aun con unas ideas firmes, permite hacer evolucionar y madurar su trabajo obra tras obra. Entonces el estudio nos traería a mano de Tomomi Mochizuki la película Puedo escuchar el mar. Y llegamos a la primera película que trata el amor entre jóvenes, pero no se trata de una relación normal. Hablamos de un triángulo amoroso que funciona como hilo conductor a través de flashbacks con la juventud, la delicadeza emocional y las dificultades de dichas edades. Un relato sincero que persigue el amor como la máxima expresión de la pureza juvenil, con personajes que aprenden, sueñan y viven.
Especial detalle a los colores, que al contrario que La tumba de las luciérnagas, que tenían un color menos brillante, y el resto de las producciones que juega con grandes contrastes, en Puedo escuchar el mar se aprecian colores pastel, más claros pero sin tanto matiz, que presentan el periodo de juventud, mostrando también contrastes entre la ciudad y el pueblo de campo. Será entonces cuando Isao en 1994 nos traiga Pompoko. Si algo tenían seguro todos los trabajadores de Ghibli es que valoraban la esencia del paisaje japonés como identidad que debe ser preservada. La cinta presenta el crecimiento económico de Japón en los años 60, situado en Tama, una ciudad a las afueras de Tokio, donde el crecimiento de las ciudades es pagado por una auténtica masacre medioambiental, al destruir granjas, bosques, montañas y villas enteras, mostrado con gran simpleza, pero denunciando la crueldad de tal acto. Esta será la primera de las películas en la que el folclore japonés es parte troncal de la narrativa y la fórmula del film, sin tener en cuenta a Totoro, por supuesto, que más que representar el folclore japonés, resulta una mezcla de varios personajes de la fantasía tanto occidentales como orientales. Con un mensaje claramente ecologista se muestra la lucha por preservar su hogar, el bosque, la pradera, las montañas y por supuesto la supervivencia de la vida que habita en ellas. Eso sin contar los zorros, que en lugar de utilizar sus poderes de manipulación para luchar, se alían con los humanos para sacar un mayor provecho económico. En el film se observa la absurdidad de la guerra, llevándola a la comedia, a la ironía, a la sátira, a través de la mirada de unos tanukis inocentes, aderezado con la tragedia, al plasmar que el destino inevitable es la muerte, aunque se sienta con cierta esperanza. De nuevo podemos ver la transmutación ahora por parte de los animales, que aceptan someterse al modo de vida de los humanos, ya que estos acaban venciendo destruyéndolo todo a su paso sin pudor. Y volvemos con una protagonista femenina, en Susurros del Corazón en 1995, por Yoshifumi Kondo y Miyazaki. Volvemos con una protagonista femenina, fuerte y poco decidida al principio, pero que aprenderá a plantarse ante la vida, donde el leitmotiv de la obra reside en los sueños y los cambios, sueños de ser una gran escritora, sueños de ser un gran luthier y el amor, un amor profundo y maduro, que nos llama a luchar por alcanzar nuestras metas aunque nuestro entorno no esté de nuestro lado. Que teniendo en cuenta el modo de vida japonés nos presenta unos personajes verdaderamente valientes, que se distancian de lo académico y del amor en busca de los sueños, mostrando cómo la persona que realmente te ama no temerá perderte mientras observa cómo eres feliz creciendo como individuo. Los cambios se pueden ver en cosas sutiles, los cambios de tarjetas antiguas a las digitales en la librería de su padre, o la evolución del personaje de su hermana que entra y sale de la casa para al final decidir irse a vivir sola. La película desprende delicadeza y libertad de la juventud luchadora y soñadora que lejos de lo establecido aprenden que lo más importante de la vida es vivirla y enfocarse en la superación, con ciertos tintes de magia que no pueden faltar en este estudio centrado esta vez en la imaginación de nuestra protagonista, contrastando con la naturaleza ordinaria del resto de las secuencias de la película, pero reforzando de nuevo, de manera sincera, por el que toda persona se enfrenta a lo largo de su juventud. Esta película cuenta con la colaboración de un pintor famoso llamado Naohisa Inoue. Sus obras sirvieron como referencia para los mundos oníricos de nuestra protagonista, para la creación de su novela saliendo como si fuera pequeños asteroides o incluso fusionando una ciudad onírica con la suya propia en una escena. Tal importancia le tomaron al pintor que parte de su obra sale como fondos en el cartel promocional de la película. La técnica resulta ser acrílico con varias capas de salpicado. En 1977, Miyazaki nos traería La princesa Mononoke. Aquí quería añadir algo antes de comenzar con Mononoke, y es que esta película dio muchos problemas a nivel técnicos y artístico, a tal punto que Miyazaki tuvo un bloqueo importante artístico. Por tanto, decidió llevar otro proyecto en manos, y ese es el videoclip de Change y Asuka llamado On Your Mark. Este cortometraje de unos 7 minutos y medio te logra atrapar por la complejidad y misterio de sus escenarios, teniendo el exterior lleno de vegetación dominante junto a pueblos abandonados y la ciudad bajo tierra llena de luces y neón. El videoclip te cuenta una historia sin necesidad de diálogos, solo tienes la ayuda de la música y las animaciones que estás viendo. La chica tiene un cierto parecido con Nausicaa, del que se confirmó que guardaba relación con la protagonista, y es que es un pequeño homenaje que Miyazaki quería rendir a su obra más querida.
Recordemos que en la intro de Nausicaa, entre las figuras que aparecen en el fresco, sale al final de todo la representación de una chica con alas de ángel. Esa chica representa a nuestra protagonista. La representación de Nausicaa en los frescos y el ángel en el videoclip no es una mera coincidencia, y ambos guardan el mismo patrón. Y nos encontramos ante el inicio de la parte más madura, completa y sustentada del estudio, y por supuesto ante mi película favorita del estudio. Esta vez nos encontramos con un héroe masculino que es maldito. Esta maldición representa otro de los tantos procesos de transformación que de manera simbólica utiliza el estudio para mostrar el cambio de paradigma y mentalidad del personaje. El uso de la mitología japonesa, la compasión, la guerra, la naturaleza, la amistad, el proceso de maduración del personaje, el uso de los elementos simbólicos como el humo, el fuego, el agua, la magia que representa la naturaleza. Todos estos elementos funcionan de manera perfecta en esta película que resulta desgarradora y moralizante a la vez para el espectador, mostrando la dualidad en los humanos y en los espíritus del bosque. Por esos años ya sabíamos que Miyazaki no era muy partidario del arte digital. En esta ocasión solo influye un poco en la película de Mononoke. El ejemplo lo podemos ver en la escena del espíritu del bosque en su forma más titánica, donde complementa el arte tradicional con el arte digital en las texturas del cuerpo. Quiero añadir a lo que dice Karen, que este juego entre la animación digital y la animación a mano representa también un elemento narrativo, viendo cómo es precisamente la forma titánica la que está mostrada con una animación diferente, mostrándonos cómo ese personaje realmente no pertenece a la naturaleza y el mundo que estamos viendo. Después, Isao Takahata nos traería en 1999 Mis vecinos los Yamada. Esta es la película que representa la caída de Isao, el cual no volverá a dirigir una película para el estudio en mucho tiempo, que en forma de tiras cómicas nos presentan a los Yamada y su humilde historia. Volviendo al costumbrismo, a la representación de las dificultades cotidianas con una perspectiva alegre y dinámica hacia la vida, el crecimiento personal y el futuro, representando los valores familiares que el estudio siempre ha defendido. Pero por falta de drama y una animación que fue muy poco aclamada, llegó a ser una de las películas olvidadas de la filmografía Ghibli. Pero el estudio se repondría en 2001 gracias a Miyazaki, que nos traería El viaje de Chihiro, segunda película de esta etapa más madura de Miyazaki y posiblemente una de las más estudiadas gracias al misticismo que, de nuevo, utilizando el folclore y la mitología nipona, nos traen un viaje que representa la maduración de un personaje, de nuevo femenino, que empieza siendo irritante, pero que a lo largo de la película, a partir del trabajo y el esfuerzo, llega a madurar, que incluso en los trazos y la animación se ve reflejado. Esta película tiene una de las estructuras más firmes de toda la filmografía, con especial atención al momento en el tren, que es usado como recurso de descanso del espectador y los personajes, y con ello un tiempo para pensar y reflexionar sobre lo vivido, embellecido con elementos surrealistas para hacer que el espectador no aparte la mirada. La magia es usada como elemento formal, como ya hemos visto en otras películas, siendo la firma de un documento para trabajar lo que ata a Chihiro en este mundo de fantasía. Expone al espectador la realidad de los niños que se ven forzados a trabajar antes de tiempo, teniendo una maduración excesiva demasiado temprana, pero que nuestra protagonista acepta y es capaz de llegar hasta el final de la manera más adecuada gracias a sus buenas decisiones, ya que algo muy interesante de la película, recibe cierto apoyo de ciertos personajes, pero nunca le dicen qué hacer, ella siempre es quien decide. En 2002, Hiroyuki Morita nos traería Haru en El reino de los gatos. Esta es tal vez la película de menos calidad de toda la compañía, siendo una historia simple pero divertida y efectiva que en 75 minutos te cuenta una aventura que enseñará a nuestra protagonista el potencial que guarda dentro y que debe ser siempre ella misma. Con un apartado técnico preciosista podemos ver ciertos tintes también de Sherlock Holmes en el gatete que esta vez le acompaña. Miyazaki nos traería entonces en 2004 El castillo ambulante. Después del bajón que significó El reino de los gatos, Miyazaki se puso manos a la obra para crear una película que, como ya empezaba a ser habitual en lo que considero su mejor época, estaba llena de todos los temas que le apasionaban: la transmutación como castigo o regalo para la maduración, la magia, el uso de los elementos, la amistad, la dualidad de los personajes y el esfuerzo titánico de los personajes que luchan hasta el final en pos de la libertad, que es identificada, como no, con el viento. Como es normal en esta época, una película simple a primera vista pero llena de complejidad, alegorías, simbolismos y metáforas, utilizando de manera perfecta los trazos, la animación y los colores como vehículos de expresión que nos agarran de la mano y nos pasa del llanto a la sonrisa sincera en unos segundos.
Entonces Goro Miyazaki en 2006 nos traería Cuentos de Terramar, siendo la primera película del hijo de Miyazaki. Resultó en una película que no alcanzaba en los estándares del estudio. Por supuesto, la animación y el amor por los detalles, la luz y el color son soberbios. El problema reside en un director sin mucha experiencia que intenta abarcar una obra adulta y madura sin llegar a un punto exacto. Los agujeros de guión y la estructura, que a veces baja el ritmo sin sentido, demuestra cómo Goro lo intentó, pero si ponemos un ejemplo ya comentado, El viaje de Chihiro, podemos entender cómo Miyazaki sí sabe cómo relajar el viaje con intenciones exactas. En esta película los grandes pilares son la vida y la muerte, temas demasiado ambiciosos para un director tan joven que utiliza por primera vez la magia y la fantasía sin una identidad detrás. Esto no quiere decir que la película no tenga unos estándares exquisitos en otros apartados, siendo una película digna de ver y disfrutar, pero que después del castillo ambulante se queda desnudo y simple en comparación con sus hermanas. En 2008 Miyazaki traería Ponyo, retomando la transmutación como medio al aprendizaje y la maduración, siendo también parte importante para la narrativa del mismo, con un mensaje de búsqueda del equilibrio entre mundos distintos y la amistad como elemento fortalecedor para los personajes, utilizando esta vez sí la magia de la naturaleza, siendo una de las películas con el apartado técnico más impresionante utilizado de manera perfecta, pero ahora con mayor profundidad utilizando el color como elemento de expresión para transmitir emociones y dejarnos los ojos como platos. De nuevo la infancia toma importancia mostrando sinceridad en el deseo del mensaje, dejando de lado la oscuridad y la profundidad para crear una historia simple pero que resulta muy efectiva, con una mezcla de colores pastel y una técnica de lápiz a color para definir la naturalidad de los elementos que aparecen en el fondo de pantalla. Una historia encantadora que te llevará a tu más tierna infancia, descubriendo la naturaleza como algo mágico aún dentro de la fantasía. Entonces Hiromasa Yonebayashi traería Arrietty en 2010. De la misma manera que en Ponyo también encontramos la naturaleza cotidiana como algo mágico, aun estando en un entorno de fantasía, con una temática claramente humanista y ecologista, donde dos mundos entran en conflicto, siendo los protagonistas quienes encuentren el método para alcanzar la paz y el equilibrio, mostrando un dibujo con alta intensidad y contraste cromático que nos lleva a una atmósfera como siempre nostálgica, que viaja de la niñez a la madurez de esta, teniendo otra heroína capaz y valiente, no por ello perfecta. Como Chihiro, el viaje resulta una metáfora del proceso hacia la adolescencia, donde la fantasía y el costumbrismo viven equilibrados como en la realidad. En 2011 nos traerían La colina de las amaporas, dirigida por Goro. Ahora sí, el hijo de Miyazaki, copiando elementos de su padre, nos trae una película de amor entre dos jóvenes con nostalgia y esperanza, que es expuesta por la luminosidad del film, que busca un futuro con entusiasmo, pero sin olvidar el pasado para reparar los errores cometidos por las antiguas generaciones. Y así entender también su propio origen con la única intención de reconstruir y ser mejores. De nuevo grandes valores que abogan por el trabajo en grupo, la responsabilidad y el trabajo y el esfuerzo que representan los personajes. Una obra que, alejándose de toda la pomposidad, busca en la sencillez y de manera encantadora algo importante que contar. En 2013 nos encontramos con el último trabajo de Miyazaki, El viento se levanta. Si sus anteriores trabajos eran maduros, esta es una vuelta a su pasado desde esa maduración, donde regala parte de sus gustos y la imagen de su padre, que fue diseñador de aviones en la guerra que vivieron. Demuestra pues un claro reflejo con la realidad, donde la magia vuelve a residir en la naturaleza, el viento y la inmensidad de colores verdes de la vegetación que acompañan todo el film. La única fantasía de otro mundo reside en los momentos oníricos donde el personaje sueña encontrándose con otros constructores, o escenas que matizan la motivación del personaje, con una historia de amor que de manera muy bien hilada, como un Romeo y Julieta, lo que empieza siendo una elevación por el esfuerzo para perseguir la vida y tus sueños se convierte en tragedia. Los verdes son cambiados por el humo estático, que rezuma intensidad en la acción de los personajes, volviendo solo antes de acabar para desaparecer, mostrando el trágico desenlace, tal vez la obra más firme de toda su carrera, llena de momentos que gracias a su maestría, mediante la narración de la animación, nos habla del amor por los aviones, símbolo de libertad, junto con la brisa que lo acompaña, la magia de la naturaleza, un mensaje antibélico, una historia de amor cargada de responsabilidad, un proceso de visible maduración, aunque este no sea uno de los temas principales, y el mensaje que nos presenta al principio del film en una cita.
se alza el viento, tratemos de vivir. Tras años sin dirigir, Isao nos traería en 2013 El cuento de la princesa Kaguya. Isao llega pisando fuerte con su obra más valiente. Basado en la historia más antigua de la prosa japonesa, El cuento del contador de bambú, Isao trae una reinvención del cuento jugando con el poro compuesto al camino del héroe, en el cual la protagonista vive un proceso de entremundos, en el que el nuestro, el de los humanos, es el mundo a explorar y el que expone el nudo y el conflicto a la trama, con una tragedia absolutamente minimalista que recuerda a Mis vecinos los Yamada, pero con una mayor intención, siendo este un símbolo primordial del relato. El hecho de que la protagonista no venga de nuestro mundo pone de manifiesto los errores de los humanos con una mirada crítica absoluta. La necesidad de vuelta a la naturaleza por parte de la protagonista nos recuerda que nosotros también somos parte de esa naturaleza y venimos del mismo lugar que ella, pero que tal vez nosotros, perdiendo el rumbo, lo olvidamos. Una historia melancólica y agridulce que en momentos toca el surrealismo, que acaba criticando a la sociedad a través de las costumbres feudales, siendo la protagonista la mirada del mismo estudio, que con los mismos sueños llega a desilusionarse con la actitud de los humanos. A nivel artístico, el equipo supo aprovechar la técnica minimalista que se le ofrecía, haciendo que sintiéramos los sentimientos de la princesa, como su rabia. Mediante trazos fuertes y rápidos del carboncillo, una escena que es difícil de olvidar es la huida de la protagonista del castillo al bosque, comenzando con algunos colores, sobre todo en sus vestimentas, pero que poco a poco se quedan en gamas de grises y el rojo de lo que queda de su atuendo. Entonces llegamos a 2014 con El recuerdo de Marnie, dirigido por Hiromasa Yonebayashi. Antes del parón que Ghibli decidirá realizar, eligieron traer a la vida un proceso de la adolescencia que, motivados por los traumas de la infancia, nos cuenta una historia de amor puro entre dos amigas, con temas como la depresión, la desmoralización, la importancia de tener una amistad verdadera, un alma en el que reflejarse y apoyarse, una aventura íntima y emocionante, donde los encuentros clandestinos son momentos prohibidos e íntimos. Como es normal en Ghibli, la melancolía es un hilo conductor durante toda la trama, donde la animación y los colores cumplen como siempre en función de la intención de la escena. La naturaleza no está como elemento decorativo, sino narrativo, con pantanos grises, azules y verdes, desaturados fríos o un pueblo cálido, enfrenta el misterio y la tristeza con la dulzura y el amor. Lo que en su momento fue el final de una era, que dejó un sabor de boca agridulce, pero que aprendiendo del proceso de los personajes nos hace entender que así es la vida, agridulce, trágica, llena de sonrisas y lágrimas. Miyazaki se tomará un descanso bien largo desde El viento se levanta, dejando que otros tuvieran suerte en la compañía ayudando un poco de vez en cuando. Pero sería en 2014 donde Ghibli acabaría ocultándose del mundo durante un par de años. En 2018, Isao Takahata moriría. Y sería un tiempo después cuando Ghibli anunciaría que en este 2020 nos presentarían dos nuevos trabajos, Cómo vives y Erwin y la bruja. Goro Miyazaki dirige con esta su tercera película, mientras que su padre colaboró en la planificación y desarrollo del film. Actualmente no se tiene mucha información sobre la película, solo que está basado en la última obra de Diana Wynne-Jones, autora del Castillo Ambulante, y se ha confirmado que no será una película de larga duración, o al menos como nos tienen acostumbrado este estudio. También será el segundo largometraje que se lleve a la televisión. En 2018 murió Isao Takahata. Hayao Miyazaki decidió tomarse un tiempo fuera del estudio y uno de sus principales miembros, Hiromasa Yonebayashi, renunció para abrir su propio estudio, Estudio Ponok, por lo que Ghibli pasó por un periodo de incertidumbre. Goro Miyazaki fue quien continuó trabajando arduamente para sacar adelante al estudio, por lo que la implementación de animación 3D es una forma innovadora, pero arriesgada, de continuar con el legado de su padre. Después de pensarlo, sentí que no habría futuro para el estudio si copiaba lo que habían hecho antes, ya que solo estaría haciendo copias competentes y bien hechas de su trabajo, así que pensé que debería trabajar en CG. Como podemos ver, todas las películas, sobre todo desde Nausicaa, tienen un alto contenido de narrativa cinematográfica, animado como si estuviera grabado con una cámara real, con desplazamientos que resultan creíbles, dotando cada film de una estética y una sobriedad que te deja sin aliento. El uso de los planos, de los trazos, de los colores, de la banda sonora, de los sonidos o de la falta de ellos. Todo está analizado y estructurado para crear piezas audiovisuales únicas y por supuesto dignas de estudio, cada una por sí misma. Pero si lo hiciéramos este vídeo sería eterno y hoy lo que buscamos es analizar el conjunto.
Para la creación de las películas, antes de llegar a los animadores, los concept artists trabajan el diseño de los personajes y los escenarios mediante acuarelas rápidas y a veces incluso un poquito de gouache. Estas técnicas, aunque son de las más complicadas, para la mano de un profesional suelen ser de las más rápidas. Tanto es así que Miyazaki ha creado guiones a partir de acuarelas sin apenas texto. Los procesos suelen ser realmente intensos debido a la idea que quieren llevar a cabo. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Recuerdos del ayer, donde vemos dos distintos tipos de animación. Uno en el pasado de la protagonista, donde la animación es más simple, y el otro mostrándonos unas expresiones faciales más definidas como las arrugas al sonreír. Estas diferencias las podemos ver también en los fondos, donde uno tira más por el gouache y el acrílico y el otro simplemente por tenues acuarelas, incluso enseñando a veces los filos sin acabar. En los artes finales, las técnicas que más usa este estudio es una combinación entre el gouache y la acuarela, debido al juego que puede llevar con la luz y los colores. La diferencia que podemos ver entre estas dos técnicas es la opacidad. Mientras uno tiene una pigmentación mucho más fuerte, la otra es a base de agua. Los colores de las películas de este estudio no solo sirven para mostrarnos paisajes bellamente brillantes, también intentan sumergir al público mediante las emociones de cada personaje. Una de las paletas que podemos hablar es la paleta de colores de Ponyo. La paleta de colores de la película Ponyo fue creada con la idea de ser una película protagonizada por niños y para niños. Por lo tanto, los colores utilizados son tonos brillantes que se adaptan al ambiente de magia que envuelve la historia. La película El viaje de Chihiro crea una combinación cuidada entre tonos oscuros y claros para contar una historia llena de misterio y fantasía. Un buen ejemplo es la escena en la que se puede observar el interior del tren, que se siente frío y premonitorio, y con tonos más oscuros de colores brillantes, rojos y morados por ejemplo, dando al público una sensación inusual. Como hemos estado comentando tanto Karen como yo, Ghibli nos hace asociar colores con distintas situaciones para que entremos con más facilidad en los sentimientos que plantea transmitir mediante su lenguaje. Los colores cálidos unidos al negro o la oscuridad extrema, normalmente acompañado con fuego y humo, presentan la tragedia. Los colores cálidos con gran luz, normalmente formado por atardeceres o amaneceres, buscan exponer belleza. Los colores verdes acompañados de la oscuridad presentan la enfermedad y con brillo la naturaleza de forma mágica. Los azules, generalmente acompañados de sombras, nos presentan el misticismo. Si va acompañado con colores claros o con grandes brillos, normalmente nos presentará el mar o los ríos. O el cielo. Y cuando el marrón ocupa toda la imagen, suele venir acompañado de catástrofes, pero acompañado de blancos rotos, azules o verdes, suelen presentar escenas sencillas y terrenales. El nombre Ghibli significa viento cálido soplado a través del Sáhara. Esto es por la necesidad de sus integrantes de traer nuevos vientos para la animación. El hecho de que todas sus películas utilicen una técnica clásica, con trazos a mano, hacen de esta animación una siempre de altísima calidad, que es capaz de hacer real un mundo animado. Esto permite trabajar con una delicadeza excesiva para los personajes más jóvenes e inexpertos y crear arrugas y sobriedad para los más maduros y viejos. El excesivo amor por los detalles y el trabajo a pincel normalmente para la naturaleza exponen a las películas de un brillo especial. Las texturas buscan sentirse reales y las expresiones sinceras. El llanto representa distintas emociones. El olor es profundo. Sientes los escalofríos de los personajes. Dinámico, bello, simple, exquisito. Los temas ya más o menos los he ido comentando película a película, pero voy a intentar resumirlas. La gran mayoría de las películas de Ghibli se tratan de cuentos maduros, con un uso de la mitología y de la imaginería japonesa que te hace querer saber mucho más, mostrando la naturaleza en todas sus facetas y formas. La metamorfosis como elemento psicológico y el cambio son puntos importantes, ya que la vida es cambio y maduración hasta el final. El gusto y el conocimiento de los aviones, y el concepto de volar como elevación de la conciencia y libertad, que son también elementos de crecimiento, maduración y purificación, en busca de una estética ecológica, en pos de educar a infantes y jóvenes, a partir de una vida dura para hacer entender al espectador que hemos llegado a utilizar la naturaleza a nuestro servicio y no hemos llegado a vivir en concordancia con la naturaleza. La demostración continua de que la vida es una aventura, con toques de nostalgia para hacernos partícipes. La comida y la alimentación cobran siempre mucha importancia, puesto que son una proyección de la situación que estamos viendo. La alimentación es generada como un elemento narrativo o simplemente para recordar la importancia de esta, como por ejemplo los campos de arroz que siempre se ven de fondo y que son vistos con
cierto brillo especial. Y bueno, igual pasa con el resto de alimentos. Tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos dicho antes, que la gran mayoría de los artistas vivieron este periodo de posguerra y nos lo recuerdan en películas como, por ejemplo, Recuerdos del ayer. Se ve el tema de la pérdida desde distintos puntos de vista y alabar que la fantasía es la vida real, la naturaleza, el mundo en el que vivimos, la vida. Un mensaje siempre sincero en busca de libertad. Un claro mensaje en esta sinceridad, en este mundo naif que nos intentan demostrar, es cuando se ve, por ejemplo, la ropa interior de Kiki, la bruja, cuando empieza a volar de forma muy natural. También tenemos un claro mensaje de política y economía. Recordemos que Miyazaki tenía estudios en política y economía. La lluvia, el fuego, el humo, la brisa, todos son elementos en disposición hacia la narrativa, para crear color, texturas o mensajes. Otro apunte interesante es el uso de los trenes, que nos hace reflexionar o presenta primeros encuentros a personajes que más adelante se enamorarán. La mayoría de las historias suelen tener un equilibrio entre fantasía y realidad, utilizando mezclas de Oriente y Occidente, Japón, Europa, y recordando al espectador que un corazón siempre es una pesada carga. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso. Ghibli no siempre trabaja con el mismo autor, con el mismo compositor. Como buenos creadores, cuando el tipo de historia lo necesita, suelen salir a buscar otros sonidos, otras fórmulas o perspectivas. Pero sí que es cierto que la gran mayoría de sus obras sí que siguen una fórmula, que si bien es cierto que con el paso del tiempo se reinventa, y como el estudio en sí mismo también madura. Y sí, estoy hablando de una fórmula y de un estilo que se puede ver ya desde Nausicaa. Y la culpa de todo esto es de Joe Hisaishi, que usando el sonido ambiente para generar cercanía, nos provoca sonidos que recuerdan a nuestra infancia o a nuestro hogar. Los sintetizadores hablan de naturaleza, magia, momentos de tensión, y da cierta importancia a la trama para cuando cambia a momentos tranquilos. Ese es el aporte de nostalgia por parte del sonido. Con una banda sonora simple y a veces una mezcla entre la música incidental y la diegética para que podamos relajarnos. El proceso durante toda la película suele basarse en un leitmotiv que comienza de manera sencilla y humilde, que evoluciona hacia la dirección de la trama de manera inteligente. Y quiero hacer hincapié en el uso del sonido diegético, que así es como se llama el silencio, el viento, el fuego, el crujido de la madera. Todo forma parte de la banda sonora, resultando una herramienta perfectamente orgánica y un uso de voz femenina para, en pocas ocasiones, momentos de clímax, humorístico o dramático, y por supuesto en algunos openings o ending, es cuando más a menudo se muestra esta voz femenina. Y para finalizar, damos especial mención a estos músicos que ayudaron a completar estas películas. Uno de ellos es el artista gallego Carlos Núñez, experto gaitero y flautista, que con su singular estilo celta ayudó en la banda sonora de Cuentos de Terramar. Cécile Corbel, de origen francesa, es compositora, cantante y una arpista reconocida que ayudó formando parte de la banda sonora de Arrietty. Por último, las singulares piezas de Recuerdos del ayer, en las que se pueden encontrar singulares piezas como el folclore húngaro, canciones rumanas y búlgaras. La sombra femenina es larga. No solo ocupan a los mejores personajes de la compañía, también son las protagonistas las más usadas. Y no hablemos ya de las villanas, entre comillas, que se demuestran seres sin verdadera maldad, solo con ambiciones o deseos contrarios. Todas las películas te animan a ver a los personajes sin maldad, con entendimiento para el prójimo, para así no crear un conflicto que realmente no existe. La gran mayoría de los personajes demuestran una personalidad especial y una actitud autárquica, proyectando también una maduración en todos los personajes sin filtros, demostrando las desgracias que vivieron para madurar. Esta madurez o no del personaje se puede apreciar mediante los trazos. Utiliza el pasado o personajes infantiles para llevarte a tu niño interior o a tu juventud, pero tratando a los espectadores, tanto niños como jóvenes o adultos, con personas con la capacidad de comprender, siendo tanto niños como jóvenes o adultos. A fin de cuentas, la intención del estudio es llegar a toda la familia. Muestra mundos contrarios en conflicto, símbolo de un periodo importante para la identidad de Japón, el proceso de 1900 a los 2000, donde Japón pasó de ser un país feudal a la enorme potencia tecnológica que hoy en día es. Los guiones, sobre todo cuanto más maduro es el estudio, se muestran más completos, pero orgánicos,
con especial atención a los espacios de silencio que generan un espacio para la comprensión. Completamente alejado de cualquier cliché americano, siempre nos ofrecen un cuento, una aventura, sea fantástica o personal, muchas veces simple, otras pesadas y dramáticas o llenas de fantasía y misterio, pero siempre con magia, sobre todo en la naturaleza, pues su mensaje ecologista en pos de la convivencia de la naturaleza es innegable, siempre aportando grandes valores para los niños y jóvenes que anima a nunca rendirse, a no temer el viaje, sino más bien aprender de él, a no perder nunca la pasión, siempre tratar de vivir, porque el viento siempre se levanta. Si eres de esas personas que vio estas películas o al menos parte de ellas en su infancia o en su adolescencia, sabrás por dónde voy con el título de este apartado. Y no pretendo acuñar ningún nombre de nueva generación ni nada por el estilo. El título del apartado habla más bien de un sentimiento colectivo, de una actitud moral y de una perspectiva de la vida que se genera a raíz de estas películas. Una filosofía que estas películas promueven de manera hermosa y muy acertada, direccionando a los jóvenes para enseñarles a madurar, a amar la naturaleza, a buscar un equilibrio y a apoyarse en comunidad. A fin de cuentas, a vivir con el amor como bandera y el egocentrismo, el odio o la rabia como un elemento que tienes que tener en cuenta para mantenerlo a raya. A sobrellevar todo lo que el universo te echa encima y llegar al final de la manera más noble posible, sabiendo que los tuyos estarán bien ya que luchaste por un mañana mejor. La gran mayoría de las personas que han trabajado en Ghibli vivieron la ocupación americana, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, vieron como una nación casi feudal que estaba dejando atrás la armonía con los bosques y la naturaleza, desaparecía a pasos de gigante, gracias a la maquinaria, llegando a ser una de las grandes potencias del mundo. Pero, ¿cuál fue el precio? Es por eso que esta filosofía sacada de la raíz más profunda del sintoísmo es tan importante, porque viene de artistas que vivieron todo esto. Vivieron tanto lo bueno como lo malo. Por eso los personajes no son ni buenos ni malos a niveles extremos, sino que viven en su propia escala de grises. Es por eso que estas películas nos ayudan a pensar un poco más allá de nosotros. Es por eso por lo que cuentan estas historias, por lo que crearon Ghibli, para crear historias o aventuras que enseñaran los valores de la vida, creando jóvenes adultos que sepan cuál es el camino correcto, mostrar que el mundo es mágico y trágico al mismo tiempo, y que nosotros ayudamos a que uno u otro tenga más poder. Lo más anecdótico de todo esto es que Miyazaki siempre ha dicho que él no busca educar o adoctrinar con sus películas, que solo intenta crear aventura para sus personajes. Pero bueno, supongo que es lo que tiene el arte. Si hay algo de cierto es que las películas de Estudio Ghibli, y por supuesto las de Miyazaki, te tocan el alma. Tal vez sea por la música, tal vez sea por los colores, esa animación tan fluida y realista, esos personajes que se muestran más reales y complejos que muchísimas de las personas que conocemos en verdad. Tal vez sea por la sinceridad de lo que nos quiere transmitir, o por ese contexto de vida casi austera, entre o después de la guerra, situaciones que a mí me aterran. Si hay algo cierto en mis palabras, es que a mí me cuesta mucho ver estas obras. Normalmente lo paso muy mal. Dentro de mí se genera un torbellino de pena, de volver a una visión más naif del mundo. La nostalgia, ver esos personajes luchar hasta su último suspiro, tanto sea físico o espiritual su lucha, me hace sentir tantas cosas que, en forma de purga, por esa explosión de sentimientos, me recuerda que estoy vivo, que tener los sentimientos a flor de piel es natural, que a veces hay que llorar y reír como un condenado, porque eso es lo importante de la vida, vivirla. Simplemente creo que con todo esto aún me quedo corto. Más allá de las películas de Ghibli, esto solo me sucede con la película de La vida es bella, película que más o menos va por los mismos derroteros. Yo solo puedo dar gracias a la persona que me enseñó estas películas, dar gracias a todas las personas que crearon estas obras, porque con solo ver ciertos cuadros de algunas películas, vuelvo a mi yo más primigenio y acabo comprendiendo un poco más
la gran aventura que es la vida. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si quieres ver más documentación a detalle, el cómo se hizo este vídeo, o quieres pedir el análisis de una obra en específico, te invito a darte un paseo por mi Patreon. Os dejo también debajo en la descripción mi nombre en Twitch. En nada estaré más continuo por allí. Y si no estás suscrita o suscrito a este canal, ¿a qué esperas? Bueno, sin nada más, me despido. Hasta la próxima. No olvides dar me gusta si te ha gustado y comentar, por supuesto. Si es tu primera visita al canal, adéntrate en mis otros vídeos. Y si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte. Y también puedes darle a la campanilla para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en Instagram, donde subo contenido de mis audiovisuales y mi trabajo como actor y como modelo. Y por supuesto de vez en cuando subo cosas muy interesantes sobre el canal, como encuestas para encontrar un tema sobre el que hablar, anuncios para estar al día y cada cierto tiempo suele caer algún concurso o algún sorteo. Espera. Quiero contarte que me he hecho un Patreon. El Patreon está dividido en 3 partes, pero a ti solo te interesa el segundo nivel, llamado Hartistas, con H, sí. Se tratará de un nivel para nuestro canal de YouTube. Ofreceré documentación muy interesante para entender mejor los temas a tratar en el siguiente vídeo. Habrán directos y, como no, será una selección del próximo gran vídeo para el canal. No os estoy obligando a nada, aquí siempre habrá contenido, pero si hay alguien que puede y cree que mi canal merece ser apoyado y por supuesto le interesa el producto que ofrezco en el Patreon, pues estás completamente invitado o invitada. Yo conseguiré un apoyo económico que irá en beneficio del canal y así nos haremos más y más grandes. Os doy la bienvenida a la historia de André Letón, un poeta y cantante de género no binario y su turbulenta vida, que es retratada a través de sus poesías, donde pone de manifiesto a la generación perdida y todos los desafíos que conlleva vivir en la sociedad de hoy en día.